un pacifista de pacotilla. Se trata de defender los intereses de España. No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán. ¿Sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa. Los matones como usted no me impresionan. Acaban todos igual. Claro. La bomba nuclear. Pero ¿usted esto dónde la ha leído, señor Feijóo? ¿En OK Diario? Luis Arroyo, sí, hay una frase, el presidente añade después una frase que yo creo que da en el clavo. Usted no está preparado para dirigir este país. Y yo, francamente, creo que es cierto. O sea, yo creo que Feijóo está muy incómodo en esta situación, lo decía antes Fernando. Es evidente que el Partido Popular no encuentra su sitio, no encuentra su oremus, y es cada día más evidente que Feijóo flaquea en estas cuestiones tan cruciales en un momento como este. La guerra es un error, la guerra es ilegal, el presidente del gobierno es verdad que lo vio desde el principio, nos va a llevar al absoluto desastre, pero un presidente del gobierno tiene que tener un papel un poquito más institucional y no dirigirse con ese tono y con esa exigencia al líder de la oposición. A mí eso no me parece, el señor que ha impreso, no me parece de recibo. Ante el señor el líder de la oposición que ha impreso en una pancarta mafia o democracia. Tú eres el presidente del gobierno de todos los españoles, Luis. Que te llama matón, y te pone mafia o democracia y dice que estamos en una dictadura y tienes a Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, que dice me gusta la fruta y tú todavía dices que hay que poner. Tú eres el presidente del gobierno de todos los españoles y tienes que tener una posición institucional. Y ayer, en algunos momentos, le faltó absolutamente al respeto al señor Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que un presidente del gobierno tiene que estar por encima de esas faltas de respeto. Un líder de la oposición que dice que antes de los derechos humanos. No estoy hablando del líder de la oposición, estoy hablando de un presidente del gobierno. Tiene que poner otra mejilla. A ver, un momento, de la mesa. Vamos a ver. Yo oí a Feijóo llamar traidor, matón y dictador al presidente del gobierno. ¿Eso, Marta, es mantener la institucionalidad o qué hay que decirle? Gracias, Alberto. Pregunto, sí, es criticable, por supuesto que es también criticable. Feijóo ahora mismo todavía no es presidente del gobierno porque pero te quiero decir, el presidente del gobierno porque no ser presidente del gobierno te confiere una responsabilidad y una institucionalidad añadida. Y ser líder del primer partido de la oposición te da barra libre a ver, Gloria, va. Está defendiendo lo indefendible, Marta. Ser presidente del partido mayoritario en estos momentos en las Cortes, ¿es permisible que te dediques a insultar y exijas que el presidente del gobierno ponga la otra mejilla? Mire, sigue insultándome. Pues no, señor. Lo que demuestra es su capacidad encima para poner en evidencia la torpeza del que le insulta. Y eso me parece parlamentariamente una utilización perfecta de la oratoria. Todavía a usted no le he escuchado decir que esta guerra es ilegal. Suba aquí y dígalo. Tenga la valentía de decirlo. Señor Sánchez, hoy ha estado usted especialmente matón. Patriotismo no es servilismo, señorías del Partido Popular y de Vox. Es defender la soberanía nacional, el derecho internacional. No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría. Y no necesita recurrir a ese tono. Para matones ya tenemos, para supuestos lenguajes matoniles, ya tenemos a otros líderes que nos están llevando... Pero si matón, vamos a ver, un momento, calma. Matón es precisamente lo que dijo Feijóo, no sé si te perdiste la comparecencia. Matón es lo que dijo Feijóo, también traidor y también le llamó dictador, pero bueno, oye, ¿qué decías, Gloria? No, que se estaba refiriéndose a mi tono. ¿No? Yo no he insultado a nadie ni le he faltado el respeto a nadie. No, lo que te estoy hablando de Sánchez. No, lo que te estoy diciendo es que el presidente del gobierno lo que hizo fue recurrir a la oratoria, sencillamente poniendo en evidencia las faltas, y las... Bueno, ¿las qué? La oratoria de los griegos será diferente. Dejamos terminar, por favor. No dejes que te dejen, que no cortes la frase. Es decir, lo único que está haciendo es poniendo en evidencia los defectos de aquella persona que pretende gobernar y que tú lo estás demostrando es que no tiene categoría ni intelectual ni personal para poder gobernar este país. Y el día que Pedro Sánchez se retire, da igual quién sea el vicepresidente, el sustituto será Óscar Puente. ¿Cómo? ¿El sustituto cómo? A ver. Da igual quién sea el vicepresidente, el ministro más importante es Félix Bolaño, con rango de vicepresidente o no, y el día que Pedro Sánchez deje la política, el sustituto será Óscar Puente. El Partido Popular ha perdido el relato porque nunca tuvieron la razón. Ellos jalearon el bombardeo a Irán, felicitaron a Donald Trump,
3 semanas después han quedado solos, porque aunque empezó solo Pedro Sánchez, al final los líderes de otros países y de otras potencias han arropado el discurso del presidente del gobierno español. Con el no a la guerra, la sociedad española les ha plantado cara y ahora les ha pasado que esta mañana, cuando votaban abstención, era un poco cuando hemos escuchado ni machismo ni feminismo, pues era un poco eso. No estamos a favor Esta de tarde, que esta tarde ha bombardeen- sido la votación. esta tarde, perdón, sí, a las 4. No estamos a favor de que bombardeen a niños, pero tampoco estamos en contra. No estamos a favor de que asfixien a los españoles con el precio de la gasolina, pero tampoco estamos en contra. Y el problema es que cuando primero lo niegas y luego eres un tibio, te quedas fuera del mapa. Y es lo que ha pasado, que la sociedad española hoy necesitaba una derecha responsable que votase a favor de ayudas, que le rebajasen y que les facilitase la vida. Bueno, tú siempre estás bien en plano, Ernesto. Lo importante es lo que digas, sobre todo. Ernesto, a ver, claves. Por una parte, tenemos, te quiero preguntar, el presidente ha sacado adelante las medidas de escudo social contra la guerra. El PP se ha abstenido. Dice el Partido Popular, ha dicho Elías Bendodo, que lo del no a la guerra, que no ha calado, que es el no a la guerra de Sánchez y que no es creíble. ¿Cómo lo ves? Bueno, es que el Partido Popular ahora tiene la consigna, digamos, la bandera de no a la guerra y no a Sánchez. De modo que está copiando al Partido Socialista, porque el no a la guerra es del Partido Socialista. Lo que pasa es que como ven que la guerra va fatal, que esto va a terminar en una conflagración tremenda, con unas consecuencias económicas internacionales, pues entonces están ahora tratando de afinar. Eso es lo que está haciendo Feijóo, que yo creo que en esta historia pues está realmente totalmente, digamos, apabullado, dominado por su ala derechista, que es Isabel Díaz Ayuso, y por José María Aznar. Él no tiene posición independiente, él no es autónomo y por lo tanto está haciendo piruetas. Es un cobarde, lo voy a decir con toda claridad, porque en lugar de asumir como Isabel Díaz Ayuso, como Miguel Ángel Rodríguez, como Aznar, una posición clarísima, ¿no es cierto? Él ahora está dando la vuelta y allí donde decía hay que apoyar sin matices, ahora está poniendo matices porque se ve que la cosa va a terminar mal. La votación, los reproches cruzados, servidos ya. Yolanda Díaz, Núñez Feijóo. Como digo, una fortaleza. Es que el señor Feijóo no se ha enterado o no quiere enterarse de lo que está pasando en el mundo. La irresponsabilidad de un Partido Popular que hoy no se pone del lado, no del gobierno, sino que no se pone del lado de su país, de los empresarios, de la gente trabajadora, es desde luego una irresponsabilidad mayúscula. El gobierno diciendo irresponsable que no haya un voto a favor del Partido Popular. Bueno, es que es evidente que es irresponsable. Y digo más, me parece que es impopular. Me parece que el Partido Popular no está leyendo las encuestas que dicen que efectivamente no vale ahora con decir no a la guerra y no a usted, no vale con 3 palabritas, hay que además de decir cosas, hacer cosas. Y lo que había que hacer era mínimamente votar a favor de lo que usted ha propuesto. No es todo lo que usted ha propuesto, no, es que usted no gobierna. Entonces, si ha votado parte de lo que usted ha propuesto, lo mínimo que puede hacer para ser consecuente es votar en función de lo que usted estaba proponiendo. Esta es la última hora, esta es la imagen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Javi, ¿cómo lo lees? Ahora mismo el PP dice no vamos a votar a favor, pero tampoco en contra. Es que el PP se abstiene de un decreto que, como ellos mismos han llamado, es de derechas en gran parte. El PP se abstiene no solo de ayudar a los españoles y a los empresarios españoles, sino se abstiene de sí mismo. Porque yo ya no sé, Feijóo, si sabe bien qué es lo que quiere ser. Que creo que solo sabe que se opone al gobierno o se pone de perfil, como en este caso, en el que se abstienen de apoyar medidas, algunas de las cuales ellos mismos habían propuesto, como esa bajada de impuestos a los carburantes y a la luz, que no es una medida progresiva ni progresista, sino que afecta por igual a la clase trabajadora y a las grandes fortunas y que, por tanto, lo vamos a pagar todo. Sale del bolsillo de los contribuyentes. De donde no sale es de los bolsillos de las energéticas. Y como bien ha dicho Podemos, creo que habría que haber ido más allá y poner tope a los precios para repartir el peso de estas medidas, que no siempre las paguemos los mismos. Podríamos entender, yo creo que partidos ultraliberales como PP y Vox se opusieran a la intervención de los mercados. Lo que no se entiende es que se pongan a un decreto con bajadas de impuestos, que es lo que siempre están pidiendo. Solo se entiende
desde una óptica electoralista y partidista, los que se llaman patriotas, que son solo patriotas de sus siglas y de las siglas de las grandes empresas, y no defienden al español medio, sino al capital. Frente al no a la guerra del resto de partidos en el Parlamento, PP y Vox defienden el sí a la guerra de Trump, como defendieron el sí a la guerra de Aznar, y el no a los españoles. El Partido Popular está diciendo, no, nosotros lo que defendemos es bajadas de impuestos, sí, pero estas se quedan cortas. Hay que bajar más, hay que bajar el IRPF, hay que bajar otros impuestos para ayudar más, dicen. A ver, estamos ante uno de los decretos que más impulso económico está dando ahora mismo en Europa. Es verdad que ha llegado más tarde de lo que habríamos querido muchos y muchas. Pero el PP no se puede escudar en que el escudo no es suficiente, porque son medidas que se necesitaban, son medidas que ellos mismos han propuesto en otras ocasiones y no quieren aprobarlas, pues como estabais muy bien explicando, porque están en el tacticismo. Es decir, a ellos no les importa a los españoles, ya lo dijeron en su momento, ya lo dijo Montoro, que se caiga España, que nosotros la levantamos. Ellos están en la oposición al gobierno, en el no a todo y en el sí a la guerra, insisto. Pero no tiene ningún sentido que no propongan nada. Y cuando se propone lo que ellos propusieron en otro momento, pues se opongan o se abstengan, que es una abstención, insisto, porque quedaría tan mal después de todo este tacticismo de estos que dijeran que sí, que al final se quedan en una posición que ni suben ni bajan, tan credista, ¿no? Que es lo que le pasa a Feijóo, y ayer lo vimos en el debate sobre estas cuestiones y el debate sobre la guerra, que no sabe dónde se anda, no sabe quién es ni lo que quiere. Javier Gallego, carne cruda. Porque estamos en un momento en el cual la guerra, dicen, si se prolonga, está habiendo consecuencias económicas. Y, ojo, sobre José María Aznar, decía el presidente, nos metieron una guerra y encima no hubo medidas que protegieran a la ciudadanía. Y recupera esa figura de José María Aznar. Vean esto, Sánchez, Aznar, Aznar, Sánchez. Frente a la guerra, Un mensaje sencillo, no a la guerra. no todos los presidentes responden igual. Aznar trató de vendernos una guerra ilegal en Irak con la excusa de la libertad y la seguridad. Los regímenes tiránicos nos amenazan a todos y todos debemos actuar en consecuencia. Y ante la crisis económica que provoca, No elegimos las crisis, pero sí cómo salir de ellas. según Sánchez, tampoco. Que durante la guerra de Irak, el gobierno del entonces presidente Aznar no hizo nada, absolutamente nada. Al tiempo que se votan las medidas anticrisis en el gobierno, El señor Montoro, ministro de Hacienda entonces, no aprobó ni una sola rebaja fiscal. Disculpas, ¿no? Sin duda. Pedro Sánchez recuerda la respuesta del gobierno de Aznar. Se ve que estaba demasiado ocupado enriqueciéndose y traficando con el boletín oficial del Estado. Es de verdad. En fin. Frente a los efectos de la guerra de Irak, Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. en la que su gobierno apostó por apoyar al norteamericano. Dando lecciones. Qué cara más dura. Qué cara más dura. Es un tema muy incómodo para Feijóo, porque además tiene presiones de partes del partido, empezando por Aznar. Creo que el presidente del gobierno hace lo correcto. Ojalá, cuando la guerra de Irak, el gobierno hubiera hecho esto mismo de oponerse. Porque se acaba de aprobar el escudo de medidas contra la guerra, el voto en contra de Vox, al final se ha abstenido el PP, igual que Podemos, sale adelante con los votos de los socios del gobierno, como también Junts. Y ojo a este discurso. Elías Bendodo, Partido Popular, diciendo que el no a la guerra no ha calado. El no a la guerra de Sánchez dura un cuarto de hora y no ha calado. No es creíble el no a la guerra. Elías Bendodo, Partido Popular. Ojo a este mensaje, en mitad de una guerra. Yo creo que el no a la guerra de Pedro Sánchez duró 15 minutos, el día que lo anunció, y eso no ha calado ni la gente le ha hecho caso, porque no es creíble. Toma Jeroma pastillas de goma. Luis Arroyo, el no a la guerra no ha calado, duró 15 minutos, no es creíble. El no a la guerra lo defiende el 70% aproximadamente de la población española. Bueno, según la única encuesta 75. Que yo sé que se ha publicado, es el 70 y pico %. Esto es una barbaridad. Decir esto es una barbaridad. Bueno, yo creo que lo que él quiere decir es que, y aquí va, me da la sensación, interpreto que lo que él quiere decir es
como el PP ha decidido decir que también, sí, nosotros también decimos no a la guerra y no a Sánchez en esta posición, digamos, de callemos, no generemos una controversia sobre este asunto, pasemos desapercibidos para que no se genere una controversia en España en contra de la posición del PP, ¿no? Yo creo que a eso se refiere Bendodo, pero es muy desgraciada la afirmación porque efectivamente en España hay una posición nítida, claramente en contra de esta guerra ilegal, fantasmagórica, que además sí defiende el PP, aunque lo calle, porque y si no lo defendiera, pues sería muy fácil subir a la tribuna y decir, señor Sánchez, cuente usted con nosotros, con nuestra leal oposición en otras cosas, pero en esto estamos con usted. Pero es claro, después de que lo dijera Sánchez, lo dice el Partido Popular, uno de los vicesecretarios de confianza de Feijóo. Oigan. Yo creo que el no a la guerra de Pedro Sánchez duró 15 minutos el día que lo anunció y eso no ha calado ni la gente le ha hecho caso, porque no es creíble. En fin. Gloria Marta. En el fondo lo que está reconociendo es que cuando ayer Feijóo decía en el Congreso no a la guerra, lo decía con la boca tan pequeñita que no era verdad, porque si no Bendodo ahora no estaría diciendo esto. O sea, lo que están diciendo es, a veces no tenemos más remedio que decir no a la guerra, pero en el fondo nosotros seguimos estando con Netanyahu y con Trump. Porque si no, este tipo de explicaciones o este tipo de declaraciones no se pueden entender. O puede ser que no estén al tanto de lo que piensa la ciudadanía, digo yo, ¿eh? Hombre, la última encuesta de más del 73% de la ciudadanía que está en contra de la guerra y ya están empezando a haber movilizaciones en las grandes ciudades en contra de la guerra. Es que lo que ellos quieren es continuar justificando esa posición de que no sabemos si subimos o bajamos. Una cosa que es mi opinión, a ver qué os parece. En realidad el gobierno, si os dais cuenta, ha hecho 2 decretos leyes. Uno con la cosa de vivienda y otro con la otra cosa. ¿Por qué, a mi juicio? Porque en uno están las cosas de derechas que le va a votar un partido de derechas que se llama Junts y donde están las rebajas de impuestos, que es muy difícil que sean de izquierdas, porque eso quiere decir que el Estado recauda menos para hacer políticas públicas, y luego le ha dicho a Sumar, mira, voy a hacer uno de este de la vivienda, que este sí es de izquierdas, pero no va a salir. No va a salir porque no lo va a votar Junts. Entonces, claro que hay un decreto con todas las propuestas que le gustan al PP, ha humillado, eso sí, a Feijóo. Pedro Sánchez lleva un decreto con sus medidas y encima se ríe de él preguntándole cuántos habitantes tiene Irán y cuántas etnias hay en Irán, aparte de los persas. Pero va con sus propuestas y por eso se lo vota Junts. Y luego te hace el decreto ley de la vivienda que sabe que no va a salir. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho, a mi juicio? Juntar los dos y presionar a Junts para que salieran las medidas de izquierdas. Pero el gobierno no es tonto, el gobierno divide 2 decretos, uno que vota Junts porque es de derechas y otro que va a votar la izquierda y no va a votar Junts. No, Luis, bueno, antes voy contigo, lo que pasa es que sí que es cierto que para ser así al Partido Popular no le convence, dice que es insuficiente y se ha abstenido. Pues evidentemente. Si es de derechas al PP no lo ha convencido. A mí me parece... Esto ha dicho Elías Bendodo, ojo, Bendodo, el que dice que no la guerra no ha calado. Medidas insuficientes. El decreto del gobierno recoge una parte de las propuestas del Partido Popular, pero son absolutamente insuficientes. Exigimos la bajada de los impuestos vía IRPF. Estamos hablando de un problema motivado por la guerra de Irán. O sea, si fuera de derechas le habría gustado más al PP o lo hace por llevar la contraria. Luis Arroyo. Sí, no, vamos a decir, vamos a ver. No, yo creo que no se separan. Las cosas de derechas van por la derecha y las otras no, porque el ENEGA, evidentemente no. Se separan el decreto, y en eso tienes razón, en 2 decretos porque sabes que uno no va a pasar. ¿Y por qué? Lo aíslas. El de vivienda sabes que no va a pasar. Creo que lo habrías hecho tú, obviamente, y lo habría hecho cualquiera. Si puedes salvar una parte y sabiendo que la otra no la vas a poder salvar, pues las separas, las distingues. A mí me ha sorprendido mucho, porque si fuera no me ha sorprendido nada en realidad la falta de apoyo de Podemos, porque entiendo que es de qué se trata que me opongo, porque últimamente no hay nada que el gobierno haga la culpa por de esta Podemos. Animadversión. No, ¿qué va? Si se ha aprobado, pero ¿qué culpa hay? Que si el gobierno estará feliz, si se ha aprobado, Pablo. Aquí la clave, preocupaciones, tiempo de guerra. ¿Qué le preocupa a Mariano Rajoy? Ha tenido un acto, no ha dicho ni una palabra de la guerra, lo que le preocupa es cómo van vestidos algunos políticos. Las preocupaciones de Rajoy. Vean. Son preocupantes los problemas de guardarropía que se ven en algún parlamento. Hay quien se cree que está en el parlamento, en lugar de estar allí, está en la playa, ¿no? A la playa va usted vestido de una determinada manera, oiga, y al parlamento pues va vestido de otra. Sara Pepe, las preocupaciones de Mariano Rajoy.
Sara, en mitad de una guerra, pero bueno. Sí, podíamos esperar de Mariano Rajoy un no a la guerra, al final ha sido un no a las chanclas, no a los mercadillos y sí a Gucci. Con chanclas no van a nadie al Sí, a Congreso, Gucci. creo yo, no sé Sí, si han ido con chanclas. Yo no he visto a nadie, pero a lo mejor Rajoy sí, porque como tampoco era M. Rajoy en los papeles, a lo mejor confunde unos mocasines con unas chanclas. Pero la verdad es que con la situación que estamos viviendo, lo más esperado y lo más decente y lo más digno hubiese sido de un expresidente del gobierno que dijese no a la guerra, que apoyase al pueblo español y que defendiese los intereses de todos los ciudadanos cuando incluso llenan el depósito. Pero a él le preocupa más los que visten a lo mejor de mercadillo o de marcas más baratas que Gucci. Pues bueno, no a la guerra, sí a Gucci. Pepe. Desconozco el contenido íntegro de esa alocución y si dentro había o no referencias a la guerra. Yo sí lo sé porque lo he visto. Sí, es que si lo ves entero no hay. Pero bueno, dicho esto, las inquietudes de Mariano Rajoy, si me he visto la intervención. Eran las bermudas. Mariano Rajoy, que está inquieto por Le preocupaban las camisas de rayas. Y en segundo lugar, Rajoy ha tenido siempre fama de un personaje zumbón. Y irónico, siempre. Y cuando sí. estaba teniendo, No entendí la palabra. que hay muchos. La palabra zumbón no la entendéis, ¿eh? La palabra Pero tú no la explicas, Pepe, tú no la explicas. Sí. Creo que tiene mucha ironía. Y era famoso sus intervenciones en el Parlamento y hay algunos políticos que lo echan de menos en el Parlamento, porque era un hombre irónico. Por tanto, eso es una ironía. No podemos es darle... una ironía, Pepe, no. Oye, hombre, claro que eso es una ironía. Pepe, no, vamos a ver, es una Pepe, pequeñez. Él tiene todo el derecho del mundo a estar preocupado por la guardarropía de los y otras muchas cosas más. Pero no es una ironía, que le preocupa, dice, la forma que lleva de vestir. ¿Qué le va a preocupar eso, por favor? Hay gente a la que ¿Cómo le va a preocupar eso? Pepe, no es que le haya dicho... Pepe que lo ha dicho. Pero que es una ironía, hombre. Pepe, permíteme, Dígatelo esta noche. Pepe, permíteme, por favor, a este humilde presentador. Lo he dicho ya en varios actos, Pepe. Yo te reto, aquí se han jugado una cena, yo te reto si quieres a una comida. Lo dice, el hombre está en... Claro que lo dice, pero eso no es una declaración política de primera. Pues allá él, a mí me parece más importante los papeles de Bárcenas. Dicho esto, Ana Ibarzábal, hay novedades sobre la vicepresidenta del gobierno valenciano. Esas declaraciones, ya decía, había un mensaje de Mariano Rajoy sobre... Había un tiempo en el que Pablo Iglesias hablaba mucho de la casta, entonces se ha acordado de ti Mariano Rajoy en un acto que ha tenido, decía esto. El rechazo a la casta hasta que te conviertes en casta era aquello de ese señor que andaba la casta, la casta, la casta. Cuando pasas a serlo te tienes que inventar otra cosa. Pablo Iglesias, Mariano Rajoy. Voy a decir una cosa buena de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy dejó de ser presidente del gobierno y volvió a ser registrador de la propiedad. Yo antes de entrar en política institucional estaba en la tele con Cintora, en la Complutense, y presentaba La Tuerca. Bueno, pues ahora estoy en la tele con Cintora, doy clases en la Complutense y presento La Base. Yo dejé la política y no me abrieron la puerta de ningún consejo de administración, no me reservaron una embajada en el Vaticano, ni un puesto en Paradores, ni en ninguna empresa. Yo volví a hacer lo mismo que hacía antes, y el señor M. Rajoy, que tiene otros presuntos delitos, en este caso el hombre se volvió a su despacho, no le colocaron en ningún sitio. Bueno, pues Mariano Rajoy se acordó de ti, no sé si con cariño o qué, pero bueno. Y Ernesto, una imagen de la tarde que le estábamos mostrando, ese acto de Felipe González con Juanma Moreno, Partido Popular, modera Susana Griso, llega después del anuncio de elecciones en Andalucía y después de que Sánchez pues viera cómo Felipe González dijera que no votaría al PSOE si Sánchez seguía en las generales. Esa imagen, ¿qué te parece, Ernesto? Bueno, es que la imagen sola no hay que comentarla. Si puedo comentarla, la comento. Si no, pues... Claro, puedes comentarla. Para eso te pregunto, Moreno Bonilla y Felipe González juntos en un acto después de que se anuncien las elecciones en Andalucía. Bueno, lo que hay que saber, hay que estar un poco más informado, es que Felipe González, ¿por qué está en este acto? La razón, digamos, que él tiene como coartada. Él intervino en las negociaciones, digamos que le pidió Gonzalo Miró, actual presentador de Directo al Grano, le pidió que hiciera de intermediario, que aconsejara a Cayetano, el hijo de la duquesa de Alba, cuando ella se iba a casar en su última boda. Y Felipe González accedió. Esa es la coartada, digamos, que tiene Felipe para estar en ese acto. Es decir, que fue protagonista importante porque dio consejos. Eso fue en el año 2011. Ahora bien, hay que poner esto en el contexto, porque todo es contexto. Y el contexto es que Felipe González no ha tenido, digamos, el menor atisbo de pensar que esto tiene lugar después que se han anunciado la convocatoria de las elecciones de Andalucía.
Las elecciones de Andalucía son muy importantes para el Partido Socialista, porque, hombre, allí en Andalucía empezó todo, y en el año 1982 primero se ganó en Andalucía. Por lo tanto, tiene una carga impresionante desde el punto de vista electoral. Felipe González ya ha dicho que él no va a votar a Sánchez. Lo que no ha dicho es a quién votará, o amagado con votar en blanco. Pero yo creo que si colocamos esto en contexto, Felipe González está haciéndole parte de la campaña a Moreno Bonilla. Y a mí me parece que eso es repugnante. Ernesto, te pregunto también, un titular, por favor. Los nombramientos de la tarde. Nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. Nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Bueno, me parece, yo mismo tuiteé que efectivamente Cuerpo era la alternativa. Pensé que a lo mejor, quizás, iban a unificar el Ministerio de Economía y de Hacienda, pero siempre dije, y además hay un tuit reciente de estos días, de ayer creo, donde dije que Cuerpo es una garantía, es una persona que tiene para Sánchez mucha autoridad, y por tanto, y además es una persona muy discreta, es una persona que es el tipo de persona que le gusta a Sánchez, y pensé que estaba mejor colocado para heredar el puesto de la vicepresidenta. Así se ha producido. Ernesto, y la última, la guerra. ¿Cómo va la guerra? Porque